buenas noches, que el Señor les bendiga a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos están viendo en el día de hoy. Para mí es un gusto y un placer poder estar nuevamente con ustedes en este espacio de nuestra Iglesia Cristiana Shekinah que hemos llamado Píldoras de Fe, Consejos para pasar la cuarentena. Si estás conectándote, te voy a pedir en el amor de Cristo Jesús que permitas que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y de una manera muy sencilla, simplemente dándole compartir a esta transmisión para que otras personas también, así como tú, puedan recibir el mensaje del Señor Jesucristo, que puede cambiar vidas, que transforma familias, que restaura corazones. La noche de hoy tenemos un tema muy importante, es un tema que hace bastante ratico quería tocar con ustedes, porque es un tema que nos compete a todos de manera general. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Para nadie es oculto que desde hace aproximadamente 2 meses y medio entramos en nuestros países, en la mayoría de ellos, en un confinamiento social debido a la cuarentena por el coronavirus, por el COVID-19. Entonces los colegios, las universidades, las instituciones han tenido que cerrar y ya no nos es posible pues reunirnos en grupos numerosos, y esto también ha perjudicado a la iglesia o la ha beneficiado. Pues eso es lo que vamos a hablar esta noche. Y tengo unos invitados muy especiales. Para mí es un honor presentárselos y quiero pedirte que tomes atenta nota, que prestes muchísima atención, porque hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Quiero empezar presentándoles al pastor Andrés Pérez Córdoba. No voy a hablar mucho, pastor, de su biografía, porque me gustaría que usted se presente, pero sí quiero adelantarles que el pastor Pérez está en Valencia hace ya muchos años, en Valencia, España. Allá desarrolla un ministerio bien precioso que se llama La Parroquia. Bienvenido, pastor Andrés, si nos puede saludar y hablarnos un poquito de usted, de su bella congregación y de su familia. Qué incomodidad hablar de uno mismo. Un saludo a todos. Para mí aquí son 11 buenas noches, casi tarde todavía. Noche allí para los que están escuchando. La verdad que el Señor ha sido muy bueno conmigo de una manera muy especial. Nací en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, y a los 6 años de edad, por cuestiones de empresa de mi padre, tuve que ir a vivir a Santa Marta, y allí me crié hasta los 18 años, que terminé el bachillerato y fui a Bogotá a estudiar 2 años. Y en el año 73 aparecí en España por un milagro de Dios, y aquí estamos sirviendo al Señor. Y seguro que vamos a tener oportunidad de compartir un poquito más de lo que Dios está haciendo aquí en este bello país. Así que no todos son malas noticias. No todos son malas noticias, usted lo ha dicho. El pastor Andrés felizmente casado, Dios lo ha bendecido con 4 hijos y con 5 nietos. ¡Qué bendición! Por ahí a una de sus nietas bellísimas el otro día que estuvimos conversando. Pastor Andrés, gracias, bienvenido. Gracias a vosotros y a ti personalmente por invitarme a compartir con mis compañeros que recién conozco también. Para mí es un honor. Quiero presentarles también al apóstol William Pineda. El apóstol William Pineda también es colombiano. Pastor, no estoy muy seguro si usted es de la ciudad de Cali, me parece que sí, de Cali, pero ya hace 8 años que se fue de Colombia porque el Señor le hizo un llamado para Ecuador. Bienvenido, pastor William. Por favor, salúdenos y coméntenos un poquito acerca de usted, de su familia y de su hermoso ministerio. Muchas gracias, pastora. A todos los pastores que están aquí también en este maravilloso momento reunidos con nosotros, y a toda la iglesia y a todos los que están viendo, por favor, esta transmisión. Yo sé que Dios ha sido muy bueno, ¿sí? Es lo único que yo puedo decir, que en medio de nuestro caminar con Él hemos visto la mano de Dios de una manera gloriosa.
como usted bien lo dice, mi pastora, hace 8 años y 4 meses exactamente, estamos aquí en el Ecuador. Dios nos hizo un llamado personalmente. Estoy con toda mi familia, mi preciosa esposa Sofía Lince, mi hija Laura Isabel, que es la mayor, tiene 19 años, y mi hijo William David, que tiene 15 años. Estamos muy agradecidos con el Señor. Fue un desafío porque no es fácil uno cambiar la cultura. Somos de Cali todos, mis hijos también nacieron en Cali y no fue fácil cambiar la cultura, la verdad que, pero hemos podido entender lo que el apóstol Pablo dijo, me he hecho griego por ganarme a los griegos y yo creo que hoy en día estamos muy felices de ver lo que el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Yo creo que no hay algo más maravilloso cuando Dios nos da una palabra, nosotros creerla y obedecerla, porque esa palabra se va a cumplir. Amén. Cuando nosotros caminamos de acuerdo a lo que el Señor nos dice, vamos a ver el cumplimiento de su palabra. Ya en estos 8 años hemos abierto 5 iglesias con sus respectivos pastores. Dios nos ha dado el privilegio de formar hermanos aquí que hoy en día están en el ministerio y estamos cada día trabajando para la extensión del reino y estamos aquí siempre para servirles también a los pastores que están ahí. Me alegra, aunque de pronto los esté conociendo por este medio y yo sé que vamos a tener la oportunidad de pronto conocernos personalmente y recuerden que aquí las puertas están abiertas. Gracias, Apóstol William, por aceptar la invitación. Para mí es un honor tenerle aquí. También quiero saludar al apóstol John Peña. Es una persona también muy especial, un gran siervo del Señor. La mitad de su vida la ha pasado en Estados Unidos, pero el pastor John es peruano. ¿Verdad que sí, pastor John? Del Perú. Sí, y limeño. Sí. ¿Y cómo? Y limeño. Y de la ciudad de Lima. De Lima, Perú, limeño, pero también me di cuenta que tiene un corazón un poco colombiano, que ama Colombia. Sí, efectivamente, estoy viajando a Colombia desde el año 98, creo que estoy acerca de los 30 viajes a ese maravilloso país. Amo Colombia y me considero costeño. Con disculpa a mis hijos que tenemos 2 iglesias en Bogotá, pero me considero costeño. Ay, Amo sí. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y ama el pargo rojo frito, el arroz de coco, la yuca con suero, ¿verdad? Sí, eso no puede faltar. Ya hay sé que estoy en deuda. Hay un pueblo cerca de Cartagena que se llama San Juan de Nepomuceno. Sí, y viajo constantemente ahí y ahí aprendí a comer yuca y suero, todo eso. Maravilloso, maravilloso. Ya sabemos que estamos en deuda y si el Señor lo permite, una invitación a comer pescado frito allá en la playa, pastor. Cordialmente invitado. Y a todos, por favor, a todos. Gracias. Me imagino señor. que el pastor Andrés estará extrañando una bandeja costeña también. Seguro que sí. Veo que el pastor John es más colombiano que yo. Qué bueno, gloria a Dios. Maravilloso. Pastor John, gracias por aceptar la invitación. Para mí es un honor tenerle aquí, de verdad que sí. Y vamos a entrar pues en materia porque el tiempo apremia. Y empecemos haciendo un pequeño preámbulo, vamos a contextualizarnos un poquito en lo que es el tema pues de esta noche. En medio de la crisis, y aunque nosotros somos una comunidad de fe, una comunidad que nos caracterizamos por la fe, a veces luchamos como ministros, como pastores, como siervos del Señor, como cristianos. Luchamos por saber qué es lo correcto, cuáles son las decisiones correctas que debemos tomar. Y como pastores hemos tenido que tomar en este tiempo de pandemia unas decisiones bastante difíciles. Y pues siendo nosotros personas que estamos al frente de congregaciones, pocas, medianas, numerosas, ¿verdad? A veces son varias congregaciones las que pastoreamos, nuestras decisiones son pesadas constantemente, también son juzgadas,
también son alentadas, a veces nuestras decisiones son criticadas, pero lo cierto es que nunca hicimos un curso para ser pastores en este tiempo de pandemia y nadie sabía cómo se iban a dar las cosas y pues somos nuevos, todos somos nuevos, así tengamos 10 años en el ministerio o 25 años en el ministerio o 30 años en el ministerio, todos somos nuevos en esto del coronavirus y de ser pastores en este tiempo. En este tiempo, pastores, hemos llorado, en este tiempo hemos estado a veces con temor, porque somos seres humanos. En este tiempo hemos tenido batallas, luchas en nuestra mente, hemos sido golpeados muy de cerca por el COVID-19. Algunos hemos tenido que despedir seres queridos, hemos tenido que vivir de cerca el COVID pues, en nuestros familiares, pero aún así, aquí estamos, amén, aún así seguimos mostrando la luz de Cristo, seguimos consolando, seguimos predicando el Evangelio y seguimos manteniendo el foco en la misión que es proclamar la fe en Jesucristo y alcanzar el mundo entero para el Señor, aún en medio de tantos desafíos. Y quisiera a los tres regalarles un espacio para que nos cuenten, pastores, cómo ha sido su experiencia en este tiempo, cómo lo ha pasado la iglesia en sus misiones, en sus países, cómo ha sido esta situación también en sus países. Por favor, cuéntenos si es posible algunas experiencias ministeriales, personales y también de sus países, para que la iglesia que nos está viendo en esta noche también puedan conocer un poquito cómo ha sido la situación de ustedes. Y quiero empezar, por favor, con el pastor Andrés. Pastor Andrés, adelante. Gracias. Pues tal vez han empezado conmigo, porque por aquí fue que también empezó dentro del mundo occidental, digamos. Se nos adelantó Italia, fue el primer foco muy fuerte y muy grande, y luego fue España. Ahora pues está por allá, por donde el pastor John en Estados Unidos, es donde está pegando más fuerte. Y todo esto nos ha pillado a todos de sorpresa. Y yo soy una persona crítica y autocrítico también, en el buen sentido. Y a veces pues los gobiernos debiendo estar preparados mejor de lo que lo han hecho, no lo estuvieron, y tristemente eso agravó la situación. Entonces, si soy crítico con ellos, tengo que ser también crítico conmigo, con la iglesia, y la iglesia tampoco ha estado preparada como para vivir en cuarentena, que no han sido 40 días, pero le llamamos cuarentena. Así Aquí es. ya llevamos 77 días hoy de confinamiento y poco a poco estamos saliendo en fases, y nosotros aquí en Valencia concretamente estamos en la fase 1, donde en cuanto a iglesia solo podemos reunirnos un 30%, pero bajo muchas exigencias. Entonces hemos decidido no reunirnos y seguir esta vía que estamos haciendo hoy, que es la más fácil, usar las redes sociales, y eso es lo que estamos haciendo. Pero sí pienso que dentro de todo Dios nos ayuda, y de alguna forma pues esto ha venido a fortalecer a la iglesia, a poner más énfasis en las cosas que realmente deben ser mejor enseñadas, y dejarnos de aquellas cosas que tal vez son más superficiales. Y pienso que una de las cosas que a mí personalmente me ha ayudado, porque yo ya veis que tengo canas y estoy jubilado y soy parte de riesgo dentro de la sociedad para este virus, pero quiero decir todo esto porque trabajamos en un equipo, y esto nos ayuda, y el equipo aquí es donde se ve, en la hora de la dificultad, es donde se ve cuando todos estamos dispuestos juntos a salir adelante.
Entonces nos ha unido más como el equipo pastoral de la parroquia, y todos los otros equipos los hemos también fortalecido y hemos salido adelante dentro de las dificultades de tener cultos presenciales. Así que seguro que hay muchos más detalles acerca de esto, pero quiero dejar hablar también a los compañeros. Si hay preguntas, pueden hacerlas. Claro que sí. Pastor Andrés, por teléfono usted me comentó una situación ya un poquito más personal, y es cómo en medio de esta situación también esta enfermedad tocó su familia, ¿no? Y que aún así en medio de esto se siguió predicando el evangelio y no se detuvo el mensaje de salvación. De hecho, el pastor me envió un podcast donde me comparte el mensaje, creo que de uno de los domingos, en donde podemos escuchar a ese predicador predicando con tanta incomodidad, pero comprometido y apasionado por la causa del evangelio. ¿Nos podría contar así un poquito respecto a eso, pastor? Sí, como les dije, trabajamos en un equipo pastoral. Yo soy el fundador, el presidente fundador, y somos 6 en total, 4 hombres, 2 mujeres, una de ellas es mi esposa, y uno de los pastores es mi hijo. Ya yo estoy jubilado y él es el que está tomando ahora el liderazgo de la iglesia. Y justo cuando vino el confinamiento, en esa semana él fue afectado por el virus. Y el doctor pues le atendió de lejos, porque era una situación bien difícil. Estaban nosotros llamamos los ambulatorios, los centros de salud, los hospitales, todo estaba congestionado en ese momento. Y el doctor prefirió atenderle vía telefónica, y así él lo estuvo haciendo sus preguntas, pero sí, el que estaba mal era el hijo. Entonces él le evitó que fuera incluso al mismo ambulatorio o que fuera a un hospital, porque podía ser peor. Claro. Que pasara lo que pudiese hasta que aguantase que pasara en casa. Y así lo hizo, y justo el primer domingo él compartió la palabra con bastante dificultad. Él nunca dejó de predicar esos domingos, ni siquiera nos pidió a los demás pastores el relevo, sino que él tomó la iniciativa de hacerlo. Gloria a Dios. Seguro los pastores después, con la dirección del podcast, pueden escuchar esas predicaciones de él en ese momento, y fueron muy inspiradoras para toda la iglesia, sabiendo, a pesar de todo, que él estaba con el virus. Siendo más joven, pues lo superan algo más fácil. Siempre los de la tercera edad lo vamos a sufrir de una manera más difícil, tanto es así que en España quien recibió verdaderamente el golpe fuerte fueron los ancianos. Se cree que hay como unos 20.000, hay más, porque en Seguridad Social, que es el registro de los pensionistas, allí nos tienen registrado, se cree que hay más de 30.000 ancianos que han fallecido, solo ancianos. Después hay parte de la sociedad que es más joven, que también han sido, sobre todo personal médico, sanitario, que han sido también tocados de tal manera que han muerto también una gran cantidad. Pero sí, hemos estado dispuestos a predicar las buenas noticias a pesar de las dificultades. Y ahí es donde uno mira, por ejemplo, la calidad del apóstol Pablo, donde él está dispuesto a padecer, a sufrir, a entregarse, y eso te inspira. Nunca llegamos a dar la talla, nunca nos consideramos a dar la talla, pero siempre el Señor, con su gracia, nos ha asistido. Maravilloso. Y todavía escribir en medio de una prisión: prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, sabiendo que incluso estaba próximo a ser sacrificado. Qué lindo testimonio, Pastor Andrés, de verdad. Bueno, de España pasamos a Ecuador, porque es que en Ecuador la situación, las noticias, videos y todo que nos llegaba, Pastor William, para nosotros era impactante. De verdad que, aunque sabemos que muchas noticias no necesariamente son reales, algunas son manipuladas,
pero de primera fuente, de primera mano, Pastor William, ¿cómo fue la situación en Ecuador? ¿Qué experiencias tocaron su vida a nivel personal? ¿Qué sabe de otros pastores, de otros ministros de la ciudad a los que también les tocó este virus y de su iglesia en particular? Pastor William, adelante. Muchas gracias, pastora. Sí, la verdad que no ha sido un tiempo fácil, inclusive todavía estamos en semáforo rojo, como normalmente lo han nombrado aquí. Todavía estamos en tiempo de toque de queda. Solamente tenemos los establecimientos de comida y algunos establecimientos que han abierto, algunos comercios, solamente pueden vender de entre 8 a 12 del día, ¿sí? 2 de la tarde ya nadie puede estar en la calle porque, bueno, aquí han tomado unas medidas fuertes, están cobrando muchas multas. Pero en medio de todo lo que hemos estado viviendo, aunque para la parte de la sierra donde estamos nosotros, no han habido muchos contagios. Eso ha sido, los contagios más fuertes han sido, el epicentro ha sido lo que es Guayaquil, la costa de Ecuador, donde muchos videos sí fueron reales, donde sacaban sus muertos a la calle porque no los recogían. Wow. Lo que a mí me dio muy duro fue porque a mí me invitan mucho a Guayaquil a predicar y muchos de los pastores, algunos pastores amigos han muerto. Hasta donde yo entiendo, ya habían como unos 20 pastores que habían muerto. Algún pastor que de pronto cuando apenas comenzó lo de la cuarentena, que ya habían prohibido de que no se hicieran cultos, él reunió a la iglesia y se contagió la mitad de la iglesia. Entre ellos ya han muerto mucha gente de la iglesia de él. Eso pues de una u otra manera, cuando uno escucha esas cosas, sí tratan de golpear la fe de la gente, porque normalmente hay gente que cree que estas cosas nomás van a pasar para los que no conocen de Dios. Pero cuando pasa a los que conocen del Señor, como que, se hacen un alto en el camino y dicen, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Eran pastores, ¿por qué murieron? Pero nosotros tenemos que entender que muchos hombres de Dios, cuando leemos el libro de Hebreos, donde están todos los héroes de la fe, hay una parte que me impresiona mucho porque dice que muchos murieron sin alcanzar lo prometido. Hay veces cuando nosotros no entendemos esa parte de la palabra, tratamos de juzgar, de condenar o hay veces de cuestionar a Dios. Pero Dios en ningún momento nos dijo que nunca nos iba a pasar nada. Al contrario, Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos, ¿sí? Que confiáramos que Él iba a estar con nosotros. Nosotros con nuestra familia, la verdad, pastora, he dado testimonio porque hemos visto la gloria de Dios de una manera impresionante. O sea, gloria a Dios. Nunca en mi vida había visto a Dios moverse de la manera en que se está moviendo ahora. Personalmente lo digo, con mi familia hemos visto milagros que aunque de pronto es verdad, la gente no se está congregando, pero la gente nunca ha dejado de cumplirle a Dios, nunca ha dejado de seguir haciendo lo que a ellos les compete hacer como hijos de Dios. Hemos visto cómo nos tocan la puerta, hemos visto inclusive personas que ni siquiera se congregan con nosotros. Dios los ha movido a traernos bendiciones. Hemos visto cómo Dios se ha venido moviendo. Hay una palabra rema en mi corazón que siempre la he compartido con mi familia y es como que la palabra rema para mí, cuando yo estoy de pronto en momentos difíciles. Sí nos hemos asustado, pastora, porque cuando uno ve todo lo que está pasando, gente muriendo a un lado y al otro, pero también hemos podido experimentar lo que dice el Salmo 91, aunque caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Amén. También hemos visto a Dios protegiendo nuestra familia. Sí me ha tocado salir a visitar hermanos, gente que ha estado enferma me han llamado, me ha tocado salir, sí, pero siempre confiando en Dios. Dios, ayúdanos, y la verdad que hasta ahora pues no nos ha pasado nada. Pero a todos los que nos están escuchando, quiero decirles que en medio de la crisis o los problemas no vienen para destruirnos, sino para catapultarnos, para que nuestra fe crezca, para madurarnos, para enseñarnos.
Y eso es lo que hemos visto en medio de todo esto. Hoy para mí es algo maravilloso que le escuché una palabra a mi hija y me dijo, mientras estábamos transmitiendo, mi hija me decía, papá, en medio de este tiempo, le decía a la gente en el altar familiar, de que en medio de esta cuarentena, que bueno, ya pasó, como decía el pastor Andrés, ya ha pasado más del tiempo que de los 40 días, pero en medio de este tiempo, nuestra familia se ha fortalecido más. Hemos buscado el refugio importante que ha sido Dios. Amén. Porque esto golpea cuando uno no se refugia en Dios, pero cuando nos refugiamos en el Señor, sabemos que aunque vengan estas cosas, siempre vamos Amén. A ver la mano de Dios. Aleluya, y que Él es nuestra esperanza y nuestra confianza. Y me gustó mucho que dijo que la crisis nos va a catapultar. Nos catapulta o nos va a catapultar, Ajá. No nos va a sepultar. Amén. Exactamente. Sino que nos va a impulsar para la gloria y honra del Señor. Y eso es lo que hemos visto en nuestras iglesias, porque las iglesias han continuado predicando el Evangelio. Bueno, de Ecuador, el pastor está en Cotacachi, ¿cierto que sí? Provincia de Imbabura. Una cosita, pastora, antes de pronto de terminar, es que yo quiero que la gente de pronto tenga en claro esa palabra rema que el Señor dijo a través del profeta Isaías 41:10, donde Él dice que no tengas miedo, dice el Señor, porque Él va a estar con nosotros. Así Amén. Es, en Cotacachi, Ecuador, lo que es la provincia de Imbabura. Esa fue la palabra que compartió mi esposo en el altar familiar con nuestros hijos este miércoles que pasó, Isaías 41:10. Bueno, de Cotacachi pasamos entonces a Tulsa, Oklahoma, con el pastor John Peña. Pastor John Peña, la situación en Estados Unidos también ha sido bastante delicada, en especial las informaciones que nos han llegado de la ciudad de Nueva York han sido devastadoras. Sé de muchos pastores que han fallecido, que han muerto a través de esta pandemia. Pastor John, cuéntenos cómo ha sido la situación, qué milagros han visto, cómo se ha glorificado el Señor. Bueno, primero quiero pedirle disculpas si es que me emociono, porque me emocioné desde que usted nos mandó la directiva y nos decía que si pudiéramos compartir sobre pastores que ya han fallecido, familiares, miembros de la iglesia. Yo vivo en el centro de los Estados Unidos, una zona country, una zona de campo, pero es su ciudad. Entonces el problema siempre lo veíamos en la costa este y la costa oeste, pero especialmente en New York, Virginia y esos estados. Y aquí nosotros comenzamos a acatar las órdenes del gobierno. No tenemos las cuarentenas, pero tenemos que acatar las órdenes de la precaución de la mascarilla, el distanciamiento social y todo esto. Digo tocado porque mi hermano mayor estuvo internado. Y para nosotros como familia fue una situación muy dura. Porque allá en Perú, su yerno y su hija también estaban infectados. Entonces, a mí me tocó una situación muy dura porque no lo podíamos ver. Yo solamente podía ir hasta el estacionamiento del hospital y desde ahí dirigir mis oraciones al Señor. En mi familia somos 2 pastores, el mayor y yo el menor, y él es el intermedio. Somos 5, dos mujeres, y él es músico. Y él no es un predicador, él es músico, y de verdad, yo lo digo, él es el más fuerte de nosotros, más deportista y todo eso, y sin embargo, él estaba internado. Yo pedí a mis pastores, y acá hay un grupo de oración que se llama La Rueda de Intercesión, y les pedí a ellos que oraran por mi hermano, porque ya estaba llegando al punto de que lo tenían que conectar al respirador. Y desde el estacionamiento yo oraba la promesa del Señor que siempre nos ha sostenido como familia.
Aleluya. El Salmo 20, 1, 2 y 3, que dice: que Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y termina esos 3 versos con la palabra Selah, que significa piensa en esto, medita en esto. Pero para mí era especial porque mi hermano es un hombre muy generoso. Y él siempre está bendiciendo a otros. Y desde cuando éramos niños, él regalaba inclusive las cosas que eran mías. Él regalaba y él siempre generoso. Y yo le pedí al Señor: Señor, acuérdate de las ofrendas de mi hermano. Amén. Todo lo que él ha sembrado en las naciones, en mis viajes, en nuestras iglesias, sin necesidad de predicar. Y extiéndele la vida. Y un día antes de que se decida que puedan conectarlo, él comenzó a respirar bien, a irse la fiebre y todo esto. Wow. Y ya hace 2 semanas está en casa recuperándose. Gracias, y la familia en Perú también. Por eso digo, para mí fue, desde que leí esto, yo dije, wow. Y lo digo esto con mucha emoción porque podemos ver la fidelidad del Señor. Amén. Esto nos cambió. Esto cambió el modus vivendi de nuestro país. Nuestro país cambió el 9/11 cuando esos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Y en el ámbito sociológico, los cambios en la sociedad toman 1 o 2 generaciones. Para hacer cambios tiene que pasar años. La mala generación ir ya despidiéndose para ir criando una nueva generación. Entonces, cuando pasó lo del 9/11, nos cambió la vida, así literalmente, y todo eso pasó en un solo día. Así es. Ha llegado este momento, y un enemigo invisible no solamente le ha cambiado el modus vivendi a esta nación, sino al mundo entero. Y todo eso está pasando en ya 2 cuarentenas, porque vamos en la mitad de la segunda. Entonces, el mundo va a cambiar. Nosotros tenemos que enfrentarlo de una manera diferente. Aquí en los Estados Unidos sí, sigue creciendo el número de infectados y de muertos. Conozco pastores y estoy escuchando milagros de algunos de ellos recuperándose. Pero es increíble que a pesar de que enfrentamos esto ahora mismo, en este momento, tenemos 30 ciudades que están levantándose en manifestaciones desastrosas a causa de la muerte de un ciudadano negro por un policía blanco. Uh-huh. Es un caos. Sí. Ayer incendiaron la sede de CNN en Atlanta. Increíble. En medio de esta pandemia, estamos enfrentando esta situación. Uh-huh. Pero en el lado espiritual, yo soy de los que creen que este cambio nos va a permitir, aparte de ver la plataforma del mal, lo que se está plantando ya, la que está edificándose ya, vamos a ver la plataforma de el posible gran avivamiento y la manifestación de los hijos de Dios que la misma tierra la está deseando. Creo que lo que va a venir va a ser rápido, pero va a ser muy fuerte e impactante. Wow. Yo también lo creo, pastor. Definitivamente se está gestando una plataforma para cambios impresionantes a nivel mundial en todas las esferas, pero ya vamos a hacer un programa más adelante de eso y ojalá podamos contar con sus apuntes, sus aportes y la sabiduría que el Señor le ha dado. Me impacta poderosamente y me movió en mi corazón escucharle contar el testimonio de su hermano pastor con lágrimas en los ojos, porque a veces la gente piensa que los pastores no sufrimos, que no pasamos situaciones difíciles y que siempre estamos allá, ¿verdad? Con el ánimo arriba, pero lo cierto es que vivimos experiencias muy... ¿Puedo agregar algo más? Sí, claro, adelante. A manera de chiste.
me sucedió ayer. Pues como no tenemos aquí la cuarentena, pero los establecimientos donde la gente está en frecuencia ahí se fueron cerrando. Hace un mes yo me fui a cortar el cabello. Y ayer quería estar más guapo que mis hermanos aquí. Volví a cortarme el cabello. Pero esto es lo que me pasó. Como yo había pedido oración por mi hermano, que estaba hospitalizado, y alguien oyó mal el famoso teléfono malogrado. Pasaron la versión de que yo era la persona que estaba hospitalizada. Entonces, ayer cuando entré a la peluquería, que yo soy asiduo por años, porque la dueña es una hermana de una de las iglesias aquí, cuando entré, todo el mundo me miró asustados. Y la dueña salió desde su oficina y me detuvo en la puerta y me preguntó, pastor, un momentito, ¿usted ya está completamente sano? Y yo le pregunto, ¿yo? ¿Pero de qué? Es que hemos estado orando por usted, porque nos dijeron que usted estaba internado en el hospital. Y yo le dije, no, gracias por las oraciones, pero fue mi hermano. Pero al menos los hicimos orar. Sí, amén. Y gracias a Dios en su omnisciencia que las oraciones fueron redireccionadas y la palabra de sanidad fue enviada pues a la persona correcta. Sí, me pasó eso ayer, increíble. Impresionante. Pero bueno, en medio de todas estas situaciones es necesario que recordemos que a pesar de todo esto, la iglesia en el pasado ha tenido unas situaciones difíciles que enfrentar. La iglesia todo el tiempo ha enfrentado desafíos, ha enfrentado retos, pero cada desafío y cada reto que la iglesia ha enfrentado ha sido para bien, ha sido para crecimiento, ¿verdad? Claro. Después de la persecución en el año 70, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vino una persecución terrible sobre los judíos, y esto dio pie para que el evangelio más fácilmente fuera llevado a Asia Menor y luego pues a provincias de Europa, porque Dios siempre tiene un propósito grande en todo lo que hace. Entonces, en los momentos de crisis siempre se levanta el liderazgo de la iglesia y hemos podido salir de avanzada, hemos podido sacar lo precioso de lo vil, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, Pastor Andrés, quiero ir con usted ahorita con esta pregunta. Algunos ministros, algunas congregaciones se han puesto al frente de la resistencia al distanciamiento social instaurado para combatir una pandemia que causa estragos en el mundo y que ya hemos visto que también toca a nosotros los cristianos y a los pastores. Y esta actitud ha provocado de alguna forma una fractura en la propia comunidad cristiana, donde otros están advirtiendo pues la peligrosidad del nuevo virus y que optaron por hacer servicios en línea, como es el caso pues de los que estamos aquí presentes. Pastor Andrés, ¿usted cree que los pastores, siendo influenciadores y ejemplo para sus comunidades, deberían sujetarse a las restricciones que cada gobierno tiene en cada ciudad, estado, provincia, impuestas? ¿Y por qué? Adelante, Pastor Andrés. Creo que sí, lógicamente el testimonio está ahí y es una oportunidad para el mismo creyente al que uno pastorea, enseñarle un grado de sujeción a las autoridades. Y mismo aquí en España, en Valencia, en Madrid concretamente, había un congreso evangélico muy grande a celebrarse en el mes de marzo. Es un punto judicial incluso hoy, ahora mismo, porque nuestra hermana iglesia que celebraba el congreso, ellos recibieron directamente tanto del ministro como del encargado de sanidad en España, que sale todos los días en la televisión dando los números sí, todo el reporte de sangre. Entonces, ellos hablaron personalmente a principios de marzo, porque ese evento era en el mes de marzo. Y ellos recibieron
la impresión, no tanto de una prohibición directa, pero sí una recomendación casi que no se debe hacer, no pueden hacer ese evento. Y creo que ellos se sujetaron, hicieron las cosas, deshicieron un gran evento internacional, tenían más de 120 países a participar en este evento. Y esto ha sido hoy en día más un testimonio que otra cosa, porque justo y mismos grupos políticos en esos días hicieron eventos. Entonces uno como creyente debe poner por encima de todo primero el valor de lo que uno ha aprendido en el discipulado, y a sujetarse a las autoridades es bueno. Así es. Y en Valencia concretamente nuestra iglesia fue una de las primeras que tomamos la decisión de cerrar para no tener cultos públicos, y todo esto ha venido a ser testimonio. ¿En qué momento lo abrimos? Lo abrimos como un mes más tarde, solamente con todas las autorizaciones, lógicamente, para repartir comida a los que estaban necesitados. Nosotros somos distribuidores de la Cruz Roja desde muchos años. Nuestra iglesia, la Asociación de Iglesias, trabaja en esto y repartimos 15,000 kilos de alimentos, todo con las normativas, guantes, mascarillas, gel, desinfectando cada rato el lugar donde estábamos haciendo la operación de entregar los alimentos. Y creo que en eso sí hay que estar. Claro. Pero nos mantuvimos de hacer cultos públicos, y aún teniendo la facilidad para hacerlo al 30%, y a partir del lunes se aprobó ya pasar a la segunda fase aquí en Valencia, donde podemos reunirnos el 50%. Aún así tampoco lo vamos a hacer. Y vamos a seguir ministrando a nuestra gente, y pienso que en el Evangelio tenemos, y en el libro de Hechos, tenemos suficientes instrucciones como para saber cómo mantener al pueblo sin necesidad de estar usando siempre el templo. Y este es una de los nuevos enfoques que la iglesia debería aprender en esta temporada. Totalmente, y es que la palabra no está presa, dijo muy sabiamente el apóstol Pablo desde la prisión. Nuevamente lo retomo porque él es un referente, una persona a la que hoy podemos mirar en su testimonio, y escribió cartas, la carta de Filipenses, por ejemplo, la carta del gozo, en medio de una situación que a muchos de nosotros nos tuviera de pronto llorando o derribados. Y desde allí predicó el Evangelio, y son cartas que nos bendicen actualmente, que son poderosas para levantar el ánimo de la iglesia. La única diferencia es que no estamos predicando dentro de las cuatro paredes, pero la gran lección de este confinamiento es que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y que la palabra se está predicando en unas escalas mayores. Yo le di gloria al Señor por eso. Y Pastor John, aunque el Evangelio no ha cambiado, cierto que el Evangelio es el mismo, no ha cambiado sí la manera de compartirlo. Eso es, ahí ha radicado de pronto el cambio más importante para nosotros como iglesia. Ahora, el mundo está infectado por un virus que es, digámoslo así, peor que el COVID, y es el virus del pecado. Y este virus es terrible porque este virus ataca a todo el mundo, a niños, a jóvenes, a hombres, mujeres, a todos ataca el virus del pecado. Y resulta que este virus del pecado solamente tiene un antídoto, y ese antídoto es la salvación en Cristo Jesús y en su sangre preciosa. No hay otra forma de salir de esa pandemia que ataca generaciones y generaciones y generaciones, y que no acaba nunca, solamente cuando llegamos y somos expuestos a la cruz de nuestro Salvador. Pastor John, en medio de todas estas malas noticias que nos llegan por todo el tema del COVID-19, las buenas nuevas de Jesucristo son más relevantes que nunca.
son más importantes que nunca las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser entonces el papel de una iglesia relevante en este tiempo? ¿Y qué diferencia real está haciendo la iglesia? Ya vimos ahorita maravilloso lo que el pastor Andrés nos comenta, que repartieron ayudas sociales. Creo que todas nuestras iglesias lo están haciendo para gloria del Señor. ¿Cuál es el papel de una iglesia relevante y cuál es la diferencia real que la iglesia debe estar haciendo en este momento, Pastor John? Bueno, gracias por la pregunta. Quiero solamente hacerles saber de que desde hace 3 semanas comenzamos una conferencia en línea con los pastores que están bajo nuestro ministerio, y justamente se llama La Iglesia Relevante en Tiempos Cambiantes. Wow. Esta noche las esposas de los pastores comienzan su conferencia Las Déboras en una iglesia relevante. Déjeme contestarle sobre lo que es la palabra relevante. Es lo valioso, lo que tiene valía, lo que tiene un gran valor. Entonces, la palabra del Señor, el cuerpo de Cristo y la iglesia nunca ha dejado de ser relevante. Pero estamos tomando la palabra relevante y agregándola a la iglesia al punto de no solamente de la iglesia, que todos hemos publicado y visto publicaciones en Facebook. Nosotros somos la iglesia, cerramos la iglesia, pero la iglesia soy yo soy la iglesia, y bueno, eso es verdad. Pero cuando hablamos de la iglesia relevante, estoy hablando también de la iglesia, el edificio, el local en sí. Porque en este mundo cambiante, yo tengo amigos, que yo soy en mitad de una generación, ya estoy en los 50, que a mi edad, ellos decían hace algunos meses atrás que no iban a estar predicando en Facebook, usando las redes sociales, pero ahora los vi ahí, y a algunos se los recordé, ¿no? Y lamentablemente en mi país, aquí en los Estados Unidos, cuando la gente no se ha actualizado a usar los medios y realmente ser relevante, estoy oyendo que algunos miembros de algunas iglesias no van a regresar a las iglesias donde antes asistían, antes de esta pandemia. ¿Por qué? Porque el pastor, que era enemigo de la tecnología, no se ha podido contactar con ellos como nosotros lo estamos haciendo. No pudo haber hecho una comunicación con ellos, pero otras iglesias que sí pueden usar la tecnología lo han hecho. Entonces, la iglesia relevante primero es una iglesia que está preparando el ambiente, la atmósfera del lugar para alcanzar a una nueva generación en un tiempo que cambia. Este tiempo nos ha retado a todos, no se sabe, tenemos incertidumbre de qué va a pasar más adelante. He oído que en Colombia extendieron la cuarentena, esta ya son una doble cuarentena. Nosotros comenzamos a hacer algo relevante, de importancia. Comenzamos a hacer servicios en el estacionamiento de la iglesia. La mitad de la iglesia asistía, y pues acá ellos tienen sus autos todos, y fue bonito. Después del Día de la Madre, fuimos bendecidos con lo dicho por nuestro presidente, diciendo que el país necesita la oración, porque la oración es relevante para la vida de nuestra sociedad. El domingo pasado muchos tuvimos apertura con todas las precauciones, ¿no? El distanciamiento social y la mascarilla y todo eso. Pero los días que vienen, la iglesia tiene que actuar y hacer cosas diferentes. Si la iglesia no hace cosas diferentes y el tiempo sigue cambiando y la iglesia no cambia, y el tiempo sigue avanzando y la iglesia no avanza, entonces vamos a perder una generación que me llama la atención, como la generación después de la generación de Josué. Entonces, aquí hay una cosa de lo que es una estrategia de marketing, y le voy a mencionar algo. En una estrategia de marketing se llama el Mar Rojo y el Mar Azul. En el Mar Rojo están el lado de la competencia, y en el lado azul está la innovación, lo nuevo. Cosas nuevas que no has visto, cosas nuevas que no has tocado, lugares donde antes no has hecho y cosas que antes no has hecho. Mire cómo funciona esto.
Aquí, cuando McDonald's, ellos quieren levantar una nueva tienda en cualquier lugar, ellos hacen el estudio de mercado del lugar. Burger King, ellos no gastan el dinero en el estudio de mercado, simplemente le siguen a McDonald's, se ahorran el dinero y se vuelven competencia haciendo lo mismo que hace y que vende McDonald's. Eso es competencia en el lado rojo, mar rojo. En el mar azul, hay un ejemplo de este famoso circo francés, el Cirque du Soleil, ¿no? Ellos hacen algo diferente. Mire, hay unos famosos en línea de circo, unos hermanos ahí, no me acuerdo el apellido. Ellos son expertos haciendo circo con los payasos, con las bailarinas, con la venta de las golosinas dentro del circo, y les ha ido bien. Los demás los siguen a ellos y hacen lo mismo. Los mismos payasos o otros payasos, pero otros chistosos y lo mismo. Y tienen el mismo resultado. Entonces aparece Cirque du Soleil, el Circo del Sol, y ellos dicen, yo voy a hacer algo diferente. No voy a tener payasos, no voy a tener artistas exclusivos, no voy a vender golosinas, no voy a vender el dulce, y es más, voy a subir el costo de la entrada. Y entonces ellos comienzan a hacer eso sin competir con alguien y les da mucho y mejor resultados. Lo aplicamos a la iglesia. Si nosotros no hacemos cambios, si nosotros seguimos en la competencia con la iglesia que está cerca de la nuestra, yo vivo aquí muy cerca, en una cuadra hay 3 iglesias, me estoy refiriendo a iglesias anglo. En la cultura latina tú no puedes tener 3 iglesias en un mismo cerca. Está la competencia. Y si nosotros no hacemos ese cambio, el cambio que me encanta en esto de la iglesia relevante, el pastor Robert Barger, que va a ser mi invitado el próximo jueves. Robert Barger es el pastor de la iglesia Camino de Vida en Lima, Perú, una iglesia que tiene 16 servicios el fin de semana y está haciendo impacto, y él es autor del libro La Iglesia Relevante. Él dice el cambio te lleva a la innovación. Y dice que si quiere ver crecer a su iglesia, solo busque dónde pica y rásquela. Es decir, busque un problema que nadie está cubriendo y póngase en acción y presente a Jesucristo como la solución. Lo que está haciendo el pastor Andrés. La iglesia relevante hace cosas que en el siglo pasado no se hacía. Ahora nos acercamos a la comunidad. Ahora nos acercamos a los jóvenes. Los entendemos porque visten así. Sí. Nos entendemos que para comunicar a ellos tenemos que usar la tecnología. La mejor respuesta que puedo tener de una juventud es escribiendo directamente al teléfono. Preparamos un ambiente diferente en la iglesia. Me imagino que cuando David decía, yo me alegré con los que me decían, ¿no? Él estaba esperando el día de la reunión del culto, porque en esa iglesia encontraba algo importante, algo afín para él como joven, algo que lo hacía amar el lugar de la iglesia. Y nosotros como iglesia de relevante tenemos que hacer cambio para un día también decir como Jacob, este no es más que puerta del cielo. Entonces es importante que el único cambio que hagamos son la estrategia de cómo hacer una iglesia relevante. Así es. Y el evangelio sigue inalterable. Las cosas, los métodos cambiarán, pero la esencia de la palabra tiene que seguir. Así es. Y yo pienso que todas esas estrategias las encontramos mejor cuando vamos de rodillas, porque cada cultura, cada ciudad, cada país es diferente. De hecho, el estado, las fases en diferentes países también es distinto. En Colombia nos acaban de ampliar la cuarentena hasta el 1 de julio, imagínense, esto es duro. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces toca ir mirando qué estrategias se pueden ir implementando. Nuevas estrategias, estrategias para seguir llevando el evangelio, porque el evangelio no cambia, pero obviamente las estrategias y la forma de dar el mensaje tiene que cambiar.
tiene Sí. que adaptarse pues a todo, ¿no? A lo que estamos viviendo, al entorno, a la cultura, a todo. Seguro Bien, que sí. así es. Lo importante es entender de que el Señor está con su iglesia y la iglesia es una iglesia relevante y me ha encantado muchísimo. Voy a buscar ese libro, Pastor John. Ahora les Bien, envío el link. le agradecemos. Sería fabuloso para compartirlo con las personas en los comentarios pues, de este live. Aprovecho, tú que estás conectado viéndonos, comparte este live para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Quiero ir con el Pastor William. Y Pastor William, Dios no siempre está en los templos. Esto es una frase de Lucas Leis. Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en la iglesia. Me impactó, me pareció maravillosa esta frase. Mira, ya sea una guerra, un desastre natural, una epidemia, una pandemia, la crisis ya lo hemos hablado y está más que claro en la conversación que hemos tenido, nos golpea a todos y cuando menos esperamos. Y no debería ser así. El pastor Andrés hizo una introducción bastante interesante. La iglesia debe estar más preparada para enfrentar este tipo de cosas en un mundo cambiante y los gobiernos también. Pero es importante que enfrentemos esa situación con una esperanza, que nos alimentemos los unos a los otros, que no perdamos de vista que sí, las cosas están difíciles, pero Dios está con su iglesia y hemos visto testimonios, milagros, moveres nuevos del Espíritu Santo en medio de nuestras congregaciones, de nuestras ciudades. Pastor William, usted es un hombre que el Señor está usando poderosamente en Ecuador. ¿Qué palabra de aliento y de fe podemos decirle hoy a los pastores, a los hermanos que nos están mirando respecto a la tristeza, al desaliento que puede venir a sus vidas debido a las condiciones en las que hoy sus iglesias pueda que estén, ¿verdad? Fuera de los templos, sin adoración congregacional, sin poder hacer eventos en algunos casos, pues en todos los países no es igual, pero en algunos casos hay países donde no se puede por ley hacer eventos, ni siquiera con distanciamiento. No podemos hacer viajes misioneros, no podemos hacer campañas, anhelamos todo eso, extrañamos todo eso. ¿Qué necesitan los pastores del mundo hoy de parte de sus congregaciones? ¿Qué palabra de aliento necesitamos escuchar hoy? ¿Qué palabra de parte de Dios usted nos trae, Pastor William, para todos los ministros y líderes que en esta noche nos están escuchando? Gracias a los pastores también, muy hermoso el aporte que nos están dando. Yo creo que todo esto en este momento ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Yo también estoy aquí sentado aprendiendo y le doy muchas gracias por la palabra que Dios les ha dado. Yo creo, mi pastora, que hay algo que tengo que entender y es de que aunque de pronto, y yo creo que los hermanos que nos están viendo tienen que entender que aunque no entendamos lo que está pasando, pero Dios está obrando, ¿sí? Dios está haciendo algo. Siempre he entendido que Dios en medio del silencio trabaja y sé que el Señor está haciendo una obra como el Señor le dijo al profeta Habacuc: estoy haciendo una obra para vuestros días que aunque si se los contare, ustedes no me van a creer. Y tristemente pasa que hay veces hay gente que por más palabra que reciben no creen, pero yo quiero decirles que la palabra de Dios es viva y eficaz, aún en medio de tiempos de crisis. La palabra sigue siendo efectiva. Amén. Entonces, creo que Dios nos ha entregado herramientas, ¿sí? Y que debemos usarlas, porque tristemente todo está creciendo a la velocidad de la luz, pero la iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia también tiene que avanzar. Entonces, creo que están los medios de comunicación, como las redes sociales, para seguir transmitiendo nosotros el culto en vivo, seguir dando conferencias. Creo que parte de lo que usted, la pregunta que me hace, pastora, que aunque de pronto ahorita no estamos en los templos, ni estamos haciendo campañas, ni estamos haciendo eventos, pero para mí es un evento, aunque de pronto no estemos personalmente, pero para mí este es un evento que nos alimenta, que nos llena, que nos bendice, que Dios no se ha detenido, que Dios aún sigue trabajando
Y algo que me gustó mucho en estos días, que estaba viendo un reporte, una noticia por las redes sociales, que más de 100,000 personas se han convertido al Evangelio a través de las redes sociales solamente en la cuarentena. Solo en la cuarentena. Esto ha sido algo que me impactó, algo que me ha impactado mucho. Y para mí, personalmente aquí, hemos visto que mucha gente que ni quería saber del Evangelio, a través de las redes sociales, me dicen: pastor, estamos esperando que ya se abra el templo para ir. O sea, nosotros hemos crecido, sí hemos crecido, porque es mucha la cantidad de gente que yo no conocía, que me han estado escribiendo internamente, y que Dios a través de estos medios los está usando para llegar a sus hogares. Cuando hacemos las reuniones, que yo sé que ustedes también y muchas familias en este momentico, tal vez uno dirá: ve, se conectó tal hermano, ¿sí? Pero él no solamente está conectado él, ahí en la casa de él hay hasta 3, 4, hasta 5 personas viendo la enseñanza, escuchando la enseñanza desde un solo dispositivo. Y eso está pasando. Entonces, yo aliento a los pastores a que por favor no nos detengamos, que aunque el enemigo cree que de pronto detuvo la iglesia, no, el enemigo no pudo detener la iglesia. Para mí, antes la iglesia avanzó más rápido. Amén. Y yo creo que ahorita es donde más estamos viendo cómo Dios se está glorificando, y que Dios no está limitado a un templo o a 4 paredes, como bien usted lo decía. Dios no está limitado a eso, que Dios es tan poderoso que está usando cada una de las redes sociales para entrar a los hogares. Anteriormente muchos hogares no le permitían a Dios que entraran. Hoy en día, a través de esta pandemia, muchas personas han abierto las puertas de su casa, y hoy en día a través de un dispositivo lo conectan a su televisor y toda la familia está recibiendo. Entonces, pastores, yo los motivo, que la palabra de Dios sigue siendo viva, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas impresionantes. Aleluya. Entonces, que no nos detengamos, porque lo que viene es mucho mayor que lo que estamos viviendo. Aleluya. Maravilloso, maravillosa palabra, Apóstol William. De verdad que animo también a todos los hermanos: apoyen a sus pastores, apoyen las transmisiones de sus iglesias. Es lindo poder entrar a internet y encontrar toda una gama de colores ministeriales y poder apreciar lo que Dios está haciendo en otros ministerios, pero apoyen de manera muy especial el esfuerzo que sus pastores locales están haciendo por llevarles el Evangelio, porque créanme, de manera muy temerosa, debo decirlo, hay muchos pastores en la ciudad de Cartagena que están pasando muchísimas necesidades, pastores. Iglesias en donde están vendiendo las sillas para poder los pastores alimentarse. Y sin embargo, son siervos que vemos fielmente predicando el Evangelio. Esto es duro para mí de decirlo. No me ha tocado a nivel personal, pero sabemos que es así, no es fácil. Entonces, animo a la iglesia: apoye a sus pastores, apoye las transmisiones de sus pastores. Cuando su pastor acabe de hacer esa transmisión, llámenlo, bendígalo, dele gracias a Dios, porque el pastor necesita también ser retroalimentado. No perdamos de vista que somos seres humanos, que enfrentamos dificultades, retos, enfermedades, escasez, y que en este momento hay muchísimos pastores que de verdad están necesitando nuestro apoyo en oración. Por eso, no sé si antes de orar, el pastor John, o el pastor Andrés, o el pastor William quisieran decir unas últimas palabras antes de pasar a este tiempo de oración. También una voz de aliento a esos pastores y ministros que nos están viendo, y pasamos seguidamente a tener un tiempo de oración por nuestras ciudades y nuestros países. Pastor John, adelante, o pastor Andrés, no sé. Simplemente quiero estar de acuerdo con cada uno de ustedes, de acuerdo con la palabra del Señor, libro de Mateo 18, el verso 19. Cuando 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está en los cielos, amén. Y yo me uno con ustedes en fe, en espíritu y en unción,
en favor de nuestros consiervos que están en necesidad. El Señor ha sido bueno a pesar de todo. Oí el pastor William hablando cómo Él ha provisto, y si hay alguna necesidad por que podamos hacer algo, por favor también háganos saber. Gracias. Pero me unen pastor. ustedes ahora en espíritu. Sí. Gracias, Pastor John. Pastor Andrés. Un testimonio breve voy a tratar de compartir, valiéndonos de los tiempos que vivimos y de las oportunidades que Dios nos da. Pertenezco a un consejo de iglesias de la Comunidad Valenciana, que son 3 provincias, Alicante, Castellón y Valencia, y es una autonomía dentro del país, y tiene su propia televisión regional, muy fuerte. Pero nosotros los evangélicos nunca hemos alcanzado a entrar por esas puertas. Sin embargo, en este tiempo de confinamiento, el mismo gobierno nos propuso, para ayudar a tener a nuestra gente en casa, que tuviésemos un programa de televisión los domingos, 15 minutos. Imagínense la oportunidad que Dios nos dio en este tiempo, que nunca le hemos tenido. Maravilloso. Gloria al Señor. Y nuestros 15 minutos eran a continuación de la misa católica, que también en este momento también tenía la oportunidad de tener su misa, y nosotros de tener nuestro tiempo. Entonces, he sido muy bendecido por todas partes, porque Amén. la gente que condujo el programa, entre ellos está el hijo mío, él es productor y bueno, está muy al día en todo de redes y todo eso. Entonces él es uno de ellos, y el presentador también es discípulo de esta casa. Y bueno, tuvimos en la televisión, nos dijeron, bueno, vamos a hacerlo durante un mes. Pero al final ya llevamos 2 meses y lo han querido todo gratis, sin pagar nada. Solo hacer el programa bien hecho, les ha gustado, tanto que los católicos, como ellos lo ven a continuación de su misa, se han sumado también a nuestra audiencia, y nosotros hemos alcanzado una audiencia de unas 35,000 personas, más o menos, los domingos en 15 minutos. Gloria a Dios. Entonces, todas esas son oportunidades dentro de las crisis que el Señor nos ha dado. Hemos dejado tan buen sabor de boca que ellos tal vez ya nos inviten a seguir haciendo el programa. Estamos en esas negociaciones y ellos van a pagarnos para nosotros hacer el programa, porque les llevamos mucha audiencia. Maravilloso. El primer programa, recuerdo que entre la misa y nosotros nos conectaron en el primer programa, pero subió la audiencia cuando entró nuestro programa. Entonces ya los segundos y los siguientes programas, ellos han metido propaganda entre la misa y nosotros. Entonces, cuando uno hace las cosas con excelencia, cuando uno hace las cosas con calidad, y uno hace las cosas con profesionalidad, sin dejar el fundamento, que es nuestra fe, el Señor sigue siendo honrado y glorificado de una manera muy especial. Y eso es lo que Él mismo nos enseñó, que el mundo iluminásemos de esa manera, de tal manera que el mundo viera nuestra luz, y el Señor iba a ser glorificado en el cielo. Así que animo a todos que cada vez que hagamos cualquier cosa, lo hagamos con suprema excelencia. Esto es de Dios y esto termina honrando al Señor. Entonces no hagamos las cosas mediocremente, tratemos de buscar de que Él sea glorificado y Él sea honrado. Y no dejar, William mencionó a Habacuc, y Habacuc tiene un texto muy revolucionario, no solamente del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento está, y es: el justo vivirá por la fe. Eso fue lo que trajo todo un movimiento de reforma, y ese texto está allí en Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4.
Y yo les animo que a pesar de la situación que hay caótica alrededor de nosotros, ahora mucha gente va a salir después del confinamiento y no va a encontrar trabajo, va a haber necesidades, gente que no se le pudo hacer sus actos fúnebres, Sí. va a haber mucha tristeza en los familiares y la iglesia debe estar allí presente en ese Apoyando. momento. Así que ese es mi consejo: el justo vive por la fe y Por la esa debe fe ser vive. nuestra bandera. Amén. Para terminar, dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los valientes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevo vigor. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amados pastores, ministros del Señor, vamos a tener un tiempo de oración. Quiero pedirle al pastor Andrés si por favor en nuestra oración nos dirige clamando por la iglesia de Norte, Centro y Sudamérica. El pastor John puede continuar, por favor, orando por la iglesia en África y en Oceanía. El pastor John orar, por favor, por la iglesia en Europa y en Asia, y el pastor William por la iglesia en África y en Oceanía. Y pues terminó en oración el tiempo, orando también por ustedes, por sus ciudades y por sus congregaciones. Entonces, pastor Andrés, por favor, vamos a tener este tiempo de oración. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora porque nos honraste cuando nos hiciste nacer en aquel bello continente de Sudamérica, y aunque hemos pisado otros continentes, nos sentimos honrados de haber nacido allí donde tú has querido de alguna forma levantar un pueblo para ti, y nosotros somos parte de ese pueblo, y te pedimos en esta hora para que desde el norte hasta el sur, todo Centroamérica sea visitado con tu presencia. En medio de esta situación difícil, hemos estado escuchando al pastor John hablando acerca de la situación, no solamente ya de la pandemia, sino racial que se ha levantado en estos días allí en Estados Unidos. Tú eres el Dios de paz y tú puedes producir paz, Señor, en esta hora, en medio de esa triste realidad, de esa situación de Estados Unidos con este problema racial, Señor, que se presentó en estos días. Y ayúdales también para salir adelante en el tema de la pandemia. Cuida de tus hijos, cuida la iglesia, usa la iglesia en esta hora más que nunca en medio de esa situación. Bendice todo Centroamérica, Señor, bendice Suramérica, bendice el liderazgo, bendice, Señor, tu iglesia, guárdanos, líbranos de todo mal, Señor. Sepamos también soportar el dolor, podamos también saber soportar la tristeza, incluso el luto, y la iglesia en este tiempo pueda ser relevante, como decía nuestro hermano, y saber estar. Yo creo que es lo principal, no esquivar la realidad que el mundo vive, no apartarnos de esa, escondernos de esa realidad, sino estar presente y saber dar respuesta como conviene a todos. Así que bendecimos a nuestras naciones, cuida de ellos, los gobernantes, Señor, dales sabiduría, dales gracia y sobre todo que tengan temor de ti, Señor. Y ayuda a los pastores, que tenemos una gran responsabilidad para dirigir tu pueblo. Danos gracia suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, nos ponemos de acuerdo en oración, Señor, por estas dos grandes regiones, Señor, dos grandes continentes, Señor amado, por el continente europeo, especialmente por España, donde están las raíces de todos nosotros.
Señor, para que usted pueda usar a los siervos como nuestro hermano Andrés, las iglesias, Señor, de doctrina sana, los hombres y mujeres que usted ha llamado, Señor, que en este tiempo hayan sido fortalecidos para que puedan salir, puedan tener estrategias nuevas y también, Señor, el denuedo, la valentía, Señor, a un mundo cambiante. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero ponerme de acuerdo, Señor, que usted use, Señor, los medios que tenga que usar, ya sea de comunicación, todos los medios de comunicación, Señor, pero sobre todo, Señor, a los hombres y mujeres de Dios para detener todo este agnosticismo que avanza y avanza. Pareciera una pérdida del continente, el cristianismo pareciera que está menguando, Padre, pero en el nombre de Jesús, Señor, que esta situación mundial cause, Señor, que ese hambre de la palabra se levante en cada uno de ellos, en cada habitante, Señor, cada país, Señor, aún sus presidentes, sus gobernadores, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Envía tu palabra, Señor amado. Usa satélite, usa todos estos medios, Señor, pero sobre todo usa a los hombres y mujeres que tienen tu palabra, y la mejor manera de expresar el evangelio es hablando uno al otro. Dales valentía, Señor amado, a mis hermanos allá. Amén. Oro por nuestra iglesia en Asia, amén, especialmente por nuestra iglesia en China, Señor. Amén. Ahora que todos los dardos apuntan al país, Señor, por esta causa del coronavirus, Señor. Oro por la iglesia, Señor, aquellos hombres y mujeres que a pesar de esa persecución, Señor, están buscando tu rostro, están amándote, están sirviéndote, están ministrando tu corazón. Aleluya. Para que puedan ser enviados, así como fue enviado Bernabé y Saulo en Hechos capítulo 13, Padre amado. Cuando la iglesia estaba orando, Señor, usted les contestó y habló a la iglesia, y ellos oraron, impusieron las manos y los enviaron. Amén. Señor, envía más obreros ahí en China. Sí, Señor. Señor, todas estas cosas que vemos, noticias, Señor, de quemas de iglesia, persecución de los creyentes tuyos ahí en la China, Padre, en el nombre de Jesús. En nombre de Cristo. Señor, visita a ellos como visitaste a Pablo y a Silas. Señor. Que ellos sientan, Señor, que usted no los ha abandonado. Que así sea. Que ellos sientan tu presencia, Señor, y aún que hayan milagros maravillosos como Hechos 12, Señor, cuando Pablo sale y es liberado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Libera mucho de tus siervos, Padre. Llénalos de poder en este tiempo, Señor amado. Aleluya. Para que sean los mejores evangelistas, los Amén. Mejores pastores, los mejores Aleluya. Siervos tuyos, Señor, en esa nación. Así sea. Oh, gracias. Padre, cuánto necesitamos aprender de nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Y yo te pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, a quienes ellos decidieron servir, que usted los guarde. Aleluya. Les guarde sus vidas y sus familias también. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por todo lo que sé que estás haciendo durante Amén. Todo este tiempo, Señor. Gracias. Sé que esto que ha venido es porque has traído un despertar sobre todas las naciones. Amén. Bendecimos hoy, Señor amado, a África, a todo lo que es la Oceanía, Padre, para que tú sigas obrando, tú sigas glorificándote en medio de cada uno de ellos. Sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo sé que en medio de todo lo que de pronto el paganismo, la brujería ha azotado estos continentes, Señor, yo sé que tú vas a obrar, vas a despertar hombres valientes, Señor, y esforzados para que también puedan traer un avivamiento sobre estas naciones. Sí, hoy, Señor. Desde aquí juntos, Señor, estamos hoy en unidad, y tu palabra dice que donde hayan 2 o 3 en tu nombre, y que si se pusieren de acuerdo en algo, tú harías, Señor, y yo lo creo, que tú ahorita estás derramando un avivamiento. Declaramos un avivamiento sobre estos continentes, Señor, gracias, de un avivamiento de arrepentimiento, donde multitudes, Señor.
familias por completas, Señor, Señor. entregarán, rendirán su vida a ti y te adorarán con Amén. todo el corazón. Lo creemos, En Señor. el nombre de Jesús, que donde el enemigo ha querido destruir, tú levantarás Bendito vallado, eres, Dios. tú harás cosas poderosas, Aleluya. milagros Amén. sobrenaturales, cosas que Sí, nunca Padre. antes se habían visto y se En el habían nombre de oído. Jesús. Yo sé que tú comienzas a hacerlo en estos Aleluya. continentes. Así que bendecimos Amén. a África, Oceanía, y En el declaramos nombre tu de gloria Cristo. sobre cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia este tiempo. Bendigo a mis consiervos, al hermano Andrés, al hermano William, al hermano John. Bendecimos, Señor, el ministerio que hoy están pastoreando, la iglesia La Parroquia, la iglesia Espíritu Santo y Fuego, el ministerio preparando el camino. Bendecimos a cada líder, a cada pastor asociado, Señor, a cada congregante, y te rogamos por la iglesia en Colombia también, Señor, a cada ministro, a cada pastor, tu fortaleza, tu bendición, tu victoria, relevando propósitos santos en medio de la crisis, dándonos diseños del cielo, Señor, para seguir llevando tu palabra, permitiéndonos oportunidades para conectar con aquellos que también son parte, Señor, de tu iglesia, pero que aún no están con nosotros. Que podamos llevar el evangelio, Señor, acercarnos a todos los que necesitan escuchar hoy tu voz. Que tu fortaleza, Dios, y tu respaldo continúe con nosotros. Eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y a ti que por primera vez te conectas con una transmisión cristiana, que es primera vez que escuchas algo como lo que has escuchado en el día de hoy, recuerda, no lo olvides, Cristo te ama, liberta. Él puede restaurar tu vida completamente. Ábrele hoy tu corazón, lo necesitas. La única forma de poder vivir este tiempo y estar victoriosos en medio de esta situación es con la ayuda del Espíritu Santo. Él está allí para ti hoy. Acéptalo en tu corazón, ábrele tu corazón al Señor Jesucristo. Pastores, gracias por estar en este tiempo con nosotros. De verdad que para mí ha sido un honor muy grande compartir con ustedes y que ustedes nos regalen de su agenda tan ocupada, pero tan requete ocupada, este espacio tan especial. Les mando un abrazo muy grande de parte de mi esposo, el pastor Hernán, y de parte de todo el cuerpo de liderazgo de la Iglesia Cristiana Shekinah. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios los Muchas bendiga. gracias, pastora. Muchas gracias. Amén. Igualmente, saludos. Amén. Gracias. Y a ti, Y mi gracias querido a amigo. Abraham. Gracias a Abraham, que siempre está detrás de cámara. Y a ti, Gracias, mi querido Abraham. amigo y hermano, gracias de todo corazón. Comparte este live para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo lunes en este mismo espacio.